Para iniciar, ¿qué pasa en nuestras fincas con las pasturas? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que nosotros normalmente vemos en las fincas? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, tenemos fincas donde tenemos esta cantidad de pasto disponible, donde los animales tienen una oferta forrajera bastante importante. Tenemos fincas donde de repente nos encontramos con una oferta de forraje bastante menor o con una distribución de la pastura que, digamos, en este caso una pastura mejorada, una distribución bastante heterogénea. E inclusive también nos encontramos con fincas que por sus condiciones, realmente la oferta de forraje que tenemos es poca, inclusive en condiciones menores que esta foto que vemos ahí al centro. Todas estas son nuestras realidades, desde una producción forrajera alta hasta una producción forrajera muy baja. Y resulta que estas realidades no es que es una sola finca o que es un solo productor, o que es siempre en la finca sucede lo mismo, sino que es una realidad que va variando con los años, con el tiempo, con el sistema productivo. Y a partir de acá, de esta realidad que tenemos, de estas variaciones, y que en buena parte también tienen que ver con el cambio climático y con los manejos que damos a nivel de finca, es que entonces planteamos el tema de hablar de ensilaje. ¿Y qué es el ensilaje? ¿Y por qué utilizarlo en una finca? Bueno, para mostrar un poco más gráfico, eso que veíamos en las fotos anteriores, básicamente nosotros en el año, en una finca promedio en términos generales, y vamos a tener una variación respecto a los meses, pero nosotros a partir de mayo, junio, julio, vamos a tener una oferta forrajera alta. Y vamos a tener entonces este, este pico de producción de biomasa, producción de pasto, el cual posteriormente va a ir disminuyendo y cuando llegamos a una época de verano, en nuestro caso como región Brunca, a una época de verano pues vamos a tener una oferta forrajera bastante menor. Si nosotros pudiéramos llevar esa sobreoferta que tenemos en la época de abundancia a la época que tenemos un faltante de alimentación, podríamos estabilizar la oferta de biomasa, la oferta de pastura o la carga animal, porque de repente yo no quiero agarrar el exceso que tengo de producción de biomasa y trasladarlo a la época faltante. De repente lo que quiero más bien es aumentar la producción de biomasa para la época seca. Entonces puedo pensar en otro cultivo o en otra alternativa que me permita conservar forraje y así lograr mantener una carga animal estable durante el tiempo. Ahora bien, esta escala está de mayo a abril. Estas variaciones van a ser diferentes, inclusive a nivel de región Brunca y de país. En nosotros puede de repente que exista una zona donde en diciembre sea la mayor oferta forrajera, pero básicamente vamos a tener el mismo comportamiento, una época de abundancia y una época de más escasez. Y eso se traduce en esto, básicamente, cuando no tenemos ningún plan remedial o ningún plan de acción referente a estas condiciones, tenemos una época donde los animales mantienen una condición corporal bastante buena y otra época donde los animales realmente sufren y su condición corporal es completamente inadecuada. Y resulta que estas dos acciones pues se traducen también a nivel productivo, a nivel de reproductivo, producción de terneros, ganancias de peso, crecimiento del animal, producción de leche. Y al final esto se traduce en, en económico, en la plata, en lo que realmente y pues vemos en el sistema como una empresa que es. A partir de ahí, entonces, nosotros debemos de conocer nuestra finca, conocer nuestro sistema productivo, conocer qué lo impacta, qué podemos hacer, cómo podemos prevenir y pues tomar decisiones. Y una de las decisiones que nosotros pues en este momento venimos a conversar un poco es el tema de los bancos forrajeros y del ensilaje, lo cual nos va a permitir suplementar los animales. Y para suplementar los animales nosotros podemos tener pues un nivel de inversión alto o bajo. Eh, Podemos contar con corrales muy elaborados o con corrales más sencillos, con canoas súper complejas y caras o con canoas a un costo mucho más bajo, tal vez elaboradas con materiales que encontramos en la finca. Pero al final de cuentas, el objetivo es poder brindarle al animal la cantidad de alimento que él necesita para que pueda mantener su condición corporal en una época de escasez y pueda mantener su productividad o de repente aumentarla. O inclusive podemos pensar en el tema de sistemas que utilizan concentrados, de sustituir una parte de los concentrados, que sabemos que en este momento es uno de los costos
más importantes que hay y que es un producto que ha ido aumentando considerablemente su precio. Muy bien, ¿qué es el ensilaje? Entonces, básicamente, el ensilaje es un método de conservación de forrajes o de productos o subproductos agrícolas que se basa en una fermentación ácida. Esta fermentación va a prevenir la descomposición del material, pero se da en ausencia de oxígeno. Es decir, yo no puedo realizar un ensilaje al aire libre. No es, el método no me lo permite, la fermentación ácida no se va a dar y lo que voy a tener es una descomposición. Si me entra oxígeno en ese ensilaje, lo que voy a tener son pérdidas y una descomposición del material y puedo perder todo el trabajo que esto conllevó. Puede realizarse de diferentes formas, en bolsas, en estañones, en montón, en trincheras. Hay un sinfín de técnicas y estas técnicas pues van a depender también de las condiciones que tengamos en cada finca. Uno de los más baratos de implementar es un silo de montón. De repente, si nosotros contamos con una cantidad de estañones considerable, pues puede ser algo interesante. El tema de las bolsas. Y ya pensar también en algunos otros estrategias que hay utilizando maquinaria pues más compleja en fincas mucho más grandes o sistemas productivos que pueden integrar esa tecnología. Ok, en términos generales, ¿qué es lo que ocurre a nivel del ensilaje? Bueno, nosotros vamos a tener el día cero, ahí al lado izquierdo que vemos de esa gráfica, el día que hacemos el ensilaje, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una pérdida de oxígeno del material. Esa pérdida de oxígeno, hasta que se pierda todo, se completa esa fase aeróbica, deja de ocurrir. La fase aeróbica significa que hay presencia de oxígeno. Entonces, una vez que se elimina ese oxígeno, vamos a iniciar una fase anaeróbica, una fase sin presencia de oxígeno. Y esa fase anaeróbica va a comenzar una serie de microorganismos que hay, de bacterias, de bichitos que hay ahí, van a empezar a generar ácido láctico. Y ese ácido láctico va a disminuir el pH. El pH es la acidez. Y ese pH va a bajar y entonces ahí es donde vamos a tener esa fermentación ácida y donde el producto se va a conservar. Si ese proceso de generación de ácido láctico no ocurre y se generan otros ácidos o se genera otro tipo de fermentación, entonces el material muy posiblemente lo que va a suceder es que se nos descompone y no se conserva. Una vez que ocurre ese proceso de generación de ácido láctico, el pH baja, llega a un nivel donde comienza básicamente a estabilizarse. El ensilaje estaría estabilizado y pasado aproximadamente un mes, dependiendo del material, puede requerirse un poquito más de tiempo, nosotros ya tenemos un ensilaje estabilizado y que podríamos comenzar a utilizar. Ahora, no significa que a los 30 días lo tengo que usar y si no perdí el trabajo, no. Un ensilaje bien hecho y bien conservado, yo puedo guardarlo 6 meses, un año y más tiempo y no voy a tener ningún problema por pérdida, siempre y cuando el material esté bien conservado y no le ingrese oxígeno. En el momento que ingresa oxígeno, y es lo que vemos en la fase de extracción y alimentación, que es una vez que abrimos el silo, en el momento que entra oxígeno, el ácido láctico va a comenzar a disminuir, el pH va a comenzar a aumentar y vamos a tener un proceso de descomposición. Entonces son temas que hay que tener presentes a la hora de manejar el proceso. Ok, ahora sí, paso a paso, vamos a ensilar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nosotros primero tenemos que saber qué es lo que vamos a ensilar. Esa es la primera parte. ¿Qué vamos a ensilar? ¿Con qué contamos? Y si no contamos, entonces, ¿qué vamos a sembrar para poder ensilar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Maíz, sorgo, pastos, residuos de cosechas de otros cultivos. Ok, ya lo seleccionamos y decimos, vamos a ensilar un pasto corte. Perfecto. Ahora bien, ¿cuántos nutrientes le aporta el animal? Porque al final es un proceso en el que estamos generando un costo mayor que si el animal estuviera cosechando en el pasto de piso, en el potrero. Entonces, ¿cuántos nutrientes le voy a aportar al animal? ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a darme cuenta si realmente al animal lo voy a nutrir, lo voy a suplementar y él va a poder mantener su productividad, o si le voy a ofrecer un material de muy mala calidad, al final de cuentas eso va a ser un relleno y va a ser algo que no se va a traducir en una mejora a nivel del sistema, más bien en un aumento de costo. Entonces, vemos esa parte y tenemos que tener claro que si contamos con un material de mala calidad o un material demasiado húmedo, pues no lo deberíamos ensilar. Básicamente, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si es de muy mala calidad, el proceso de ensilaje lo único que me va a hacer, si fue bien realizado, es mantener la calidad nutricional. Y un producto de mala calidad no me va a mejorar
la condición productiva del animal y por lo tanto aumenta mis costos sin mejorar o mantener la productividad que tengo. Y si es con altos contenidos de humedad, muy posiblemente voy a fracasar en el proceso de ensilaje y voy a perder el trabajo. Ahora, seleccionamos el material, lo tenemos listo, época adecuada de cosecha. Vamos entonces a cosecharlo, a trasladarlo y a picarlo para realizar ese proceso. Época óptima de cosecha, edad óptima, sería cuando el material tiene su mejor calidad nutricional. Debemos evitar la contaminación por tierra. Podemos realizar el trabajo en campo, como la foto que está ahí en el centro, pero deberíamos de pensar de qué forma tratamos de evitar la contaminación de ese material. ¿Por qué? Porque esa contaminación con tierra, con otros materiales, también puede provocar que dentro del silo comiencen a generarse una serie de bacterias que no son adecuadas al proceso de fermentación que necesitamos, y entonces más bien generamos otros ácidos y daña material. Y si hablamos de forrajes como sorgo o como maíz, pues entonces buscamos cosecharlos en la época cuando el grano está lechoso, que es cuando la planta tiene su mayor calidad nutricional y vamos a ensilar toda la planta. Ok, podemos utilizar aditivos dependiendo del material que vayamos a ensilar. Se recomienda el uso de uno o de otro aditivo y las cantidades también varían. Por ejemplo, si vamos a ensilar un pasto corta y queremos utilizar melaza, que eso va a aumentar el proceso de fermentación, nos va a mejorar. Esa melaza puede usarse hasta un 6% del volumen de la materia verde. Es decir, por decir algo, en un estañón metemos 100 kilos de pasto, 100, 120 kilos de pasto, entonces podemos utilizar hasta 6 kilos de melaza, hasta un 6%. Sin embargo, de repente puede ser que lo necesario sea un 3%. Ahí vamos a tener diferentes variaciones y hay que considerarlo y de repente hasta inclusive hacer algunas pequeñas pruebas a nivel de finca. Podemos utilizar caña de azúcar fresca, podemos utilizar subproductos que sean ricos en carbohidratos y podemos también utilizar algunos inóculos de bacterias que se consiguen a nivel comercial y que básicamente van a mejorar ese proceso. Ahora, las dosis pues mucho van a depender de la marca comercial que estemos utilizando y del material que vayamos a ensilar. Entonces, ahí hay que ver cada caso en específico. A nivel de compactación, la compactación es uno de los pasos más importantes en el ensilaje. ¿Por qué? Porque la compactación lo que me va a permitir es eliminar la cantidad de oxígeno que me está quedando dentro de ese proceso. Yo tengo que eliminar el aire. Y hay diferentes formas de uno darse cuenta si el proceso de compactación está bien hecho o no. Hay algo que llamamos el efecto colchón, y es básicamente si vemos la foto del lado derecho, que es un estañón y una persona subida sobre el estañón majándolo. Esa persona está ahí majando ese estañón y cuando uno se para sobre un montículo de pasto, ese pasto tiende a bajarse. Eso es el efecto colchón, el pasto baja y regresa, baja y regresa. Si ese efecto colchón lo pisoneamos tal, el material, que básicamente lo disminuimos, casi que tratamos de desaparecerlo, nos aseguramos que no nos está quedando aire dentro del recipiente que estamos utilizando para conservar el forraje. ¿Y esto qué va a permitir? Permite un rápido inicio de la fermentación. Disminuye las pérdidas en los primeros días. Es posible que tengamos pérdidas en el ensilaje, pero entre mejor realicemos este proceso, menos pérdidas vamos a tener. Una vez que vamos a abrir el silo, por ejemplo, en el silo del centro, que es un silo de montón, cuando lo abrimos, si el silo está bien compactado, nosotros no vamos a abrir completamente el silo, vamos a abrirlo únicamente por la parte donde vamos a sacar el material, por un extremo. Entonces, ese extremo que exponemos al aire, sacamos el material y vamos, al estar bien compactado, la entrada de aire es poca y únicamente va a verse expuesto lo que nosotros tenemos en el momento que abrimos el silo, nada más. Y además, esa compactación pues, va a mejorar el proceso, va a disminuir la presencia de hongos y disminuir el calentamiento. Vean que aquí hay tres formas de compactación, una con maquinaria, que puede ser un chapulín o puede ser otro tipo de vehículo, una que lo está haciendo la persona en un estañón, y tenemos la otra foto del lado izquierdo, que es una máquina que un productor hizo, hechiza con un tornillo sin fin, y básicamente vemos dos neumáticos y una tabla, que es la que sostiene la bolsa, el tornillo sin fin va llenando esa bolsa,
y una vez que ya está llena, se baja y se sella. Entonces, hay 3 métodos, podemos utilizar otros, hay máquinas hechizas que han hecho para llenar bolsas y funcionan como un tipo pisón con una palanca. Eh, Podemos utilizar inclusive para eliminar el aire, recordemos que al final eso es lo que necesitamos, llenar una bolsa, irla pisoneando un poco y después utilizar una aspiradora para sacar el aire de esa bolsa. El tema es lograr eliminar ese aire dentro del material. Una vez que lo tenemos listo, que lo tenemos bien compactado, debemos de taparlo. Y ahí tampoco nos podemos descuidar, porque si el sello que utilizamos es inadecuado, entonces vamos a tener entrada de aire y por mejor compactación que tuviéramos, vamos a tener pérdidas del ensilaje y crecimiento de hongos. Abrimos el silo, ya lo sellamos, esperamos que pasen el tiempo que se requiere, mínimo el mes, y entonces lo vamos a abrir. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, abrimos el silo, sacamos el material que requerimos, en el caso de silos de montón, silos de trinchera, volvemos a cerrar. En el caso de estañones o de bolsas, si vamos a gastar todo el material que tenemos ahí, la cantidad de kilos, pues lo gastamos todo. Si vamos a gastar la mitad de la bolsa, pues entonces gastamos la mitad y volvemos a sellar bien. Tratando de disminuir el tiempo de exposición. Es decir, mientras el silo esté abierto, que sea el menor tiempo posible para exponerlo la menor cantidad de tiempo a la entrada de aire. Y es importante en silos grandes que una vez que abrimos ese silo, ojalá lo comencemos a gastar todos los días. No que lo abramos hoy, que lo tapemos nuevamente y que dentro de un mes lo volvemos a abrir y luego dentro de 6 meses lo volvemos a abrir. ¿Por qué? Porque el material que entró en contacto con el oxígeno, una vez que ya le entró en contacto con ese aire, va a iniciar un proceso de descomposición. Entonces, si yo lo tapé, lo sellé nuevamente, ya el proceso se inició. Y lo que voy a hacer es aumentar las pérdidas del material. Entonces, lo ideal del ensilaje es, una vez abierto, comenzarlo a utilizar. Además, recordemos que estamos buscando suplementar los animales en una época de necesidad o ya sea como una estrategia de nutrición, que también es una alternativa bastante importante. Ahora, abrimos ese silo. ¿Y con qué nos vamos a topar? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la calidad del silo? Porque nosotros podemos irnos a nivel de laboratorio, a nivel de investigación y determinar calidad nutricional, determinar pH y otro montón de aspectos que me dicen si el silo es de buena calidad o no, de acuerdo al material que utilizamos. Pero a nivel de campo, ¿qué vemos? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, nosotros podemos tener un silo de excelente calidad si el color es verde. Ahora, digo verde porque en general los forrajes uno puede decir que son verdes, pero en realidad el color debe ser muy similar al material ensilado. Si estamos utilizando un camerún, que es un pasto morado, pues vamos a tener un color un tanto oscuro. Pero debe ser un material con un olor agradable. Tiene que oler rico, tiene que oler bien. Además, si lo vemos, el forraje conserva todos sus contornos. Las hojas se definen bien, los tallos. Y si nosotros agarramos ese material y lo estripamos en la mano, agarramos un puño y lo estripamos, no se van a humedecer las manos mayor cosa. Vamos a tener un material con una humedad bastante buena y bien conservado, con un olor agradable. Y ese material no va a tener ningún problema para ser consumido por los animales. Y podemos decir que es un silo de muy buena calidad. Ahora bien, a partir de ahí, pues vamos a ir bajando. Si el color cambia un poquito y percibimos un ligero olor a vinagre, sin embargo, el olor todavía es agradable, todavía uno lo tolera. Y en general el forraje vemos la mayoría de los contornos, vemos la mayoría de las hojas, la mayoría de los tallos, se ven los contornos, y no tenemos mayor humedecimiento, entonces el forraje todavía tiene una calidad bastante aceptable. Pues no es excelente, no es el óptimo, no fue el mejor proceso de conservación, pero sí lo podemos utilizar bien para la alimentación animal. Sin embargo, si ya el color empieza a cambiar, empezamos a tener tonalidades oscuras, empezamos a tener olores fuertes, ácidos, ya nosotros agarramos ese material y lo vemos y ya los tallos, las hojas, ya a veces no se ven bien, no mantienen su forma. Además, si lo agarramos y lo estripamos, ya sacamos gotas de ese material, ya tenemos líquidos lixiviados. Tiende a formar una masa. Pues ese silo, realmente el proceso que hicimos fue completamente inadecuado y no es un silo de buena calidad. Realmente ya bajamos y perdimos
mucho del trabajo que realizamos y de la calidad nutricional. Y un silo de mala calidad, un silo que está malo, básicamente, tiene un color negruzco. Huele a podrido, huele mal, huele feo. No se aprecia la diferencia entre hojas, entre tallos, del material que ensilamos, al final no se sabe ni qué fue lo que metimos ahí. Se forma una masa. Y además hay lixiviados, líquidos que salen por los lados del silo, o cuando los tripamos nos forma esa masa y nos salen los líquidos de la mano. Entonces, ese silo está dañado y perdimos el trabajo. Y ahí la importancia de todos lo que mencionamos anteriormente, esos pasos, realizarlos bien, porque si al final de 30 días, y por decir algo, ensilamos un maíz, que fue un proceso que llevó una preparación previa de alrededor de 90 a 120 días después de preparación del terreno, la siembra del maíz, la semilla, la fertilización, y todo ese proceso, y cuando llegamos, después de preparado el silo, nos encontramos con esto, y realmente las pérdidas son considerables. Por eso es que hay que tener las precauciones del caso al momento de seleccionar el material, de que esté en su época adecuada y de que realicemos todas esas prácticas pues, de una forma ordenada y nos aseguremos de que sellamos bien y de que lo conservamos adecuadamente. Ok, nos aseguramos que la calidad del silo es buena y ahora vamos a darlo a los animales. ¿Cuánto consume un animal de silo? Bueno, en realidad esto puede ser muy variable. Una vaca adulta en pastoreo, uno puede pensar que la puede suplementar con unos 10 kilos de ensilaje fresco, 10, 15 kilos. Eh, Mucho va a depender del tipo de ensilaje, del tipo de pasturas que esté consumiendo, de los otros materiales que tenga la dieta que los animales mantienen. Si nosotros pensamos en decir, bueno, que no, es que realmente estoy en una época crítica y yo necesito que la base de la alimentación sea el ensilaje, pues una vaca adulta alrededor de 33 kilos se va a estar consumiendo, 30, 35 kilos, dependiendo del peso, de la capacidad de consumo que tenga y demás. Va a ser un poquito menos de lo que consumiría normalmente si fuera material fresco. Pero no hay ningún problema con eso, digamos, igual vamos a lograr mantener los animales en una condición bastante aceptable. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, ok, y yo voy a suplementar las vacas, les voy a dar 10 kilos, 15 kilos o 30 kilos, pero entonces, ¿cuánto material debo ensilar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Básicamente acá, nosotros debemos de conocer 4 datos básicos para uno calcular cuánto material debe ensilar. ¿Con cuánto me debo preparar? Yo tengo que saber cuántos animales tengo y de qué tipo. Tengo que saber el consumo por animal por día. Es decir, si esas vacas yo las voy a suplementar con 20 kilos, con 15 o con 10, ¿cuánto se va a comer cada animal por día? Tengo que conocer el tiempo que voy a suplementar. Si por decir algo lo voy a hacer como una estrategia para la época crítica y mi época crítica dura 3 meses, entonces yo de repente puedo decir, bueno, ok, son 3 meses, son 90 días. O sí, son 3 meses, pero yo voy a tener un colchoncito ahí y en lugar de 3 meses voy a prepararme para 4 meses. Entonces son 120 días. Tenemos que definir muy claramente esa parte y tenemos que ser conscientes que es posible que tengamos algunas pérdidas. ¿De cuánto son esas pérdidas? Pues al final nosotros nos podemos basar en datos teóricos. Sin embargo, lo importante también es a nivel de finca ir generando la información necesaria para que estos datos sean la realidad con la que yo cuento y me manejo el día a día. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo 25 animales que van a consumir 15 kilos de ensilaje por día. Los voy a suplementar durante 120 días, 4 meses. Y tengo en pérdidas, voy a decir que voy a tener un rechazo, una pérdida del 5% a nivel de comedero, de desensilaje, y un 10% a nivel de almacenamiento. Estos porcentajes de repente algunos pueden decirme, bueno, son bajos o son altos. También podemos tener pérdidas a nivel de acarreo del material, de cuando lo cortamos, lo trasladamos, etcétera. Pero para el ejemplo lo vamos a hacer con estos datos. Entonces tengo 25 animales que multiplico por 15 kilos, que es lo que va a consumir cada animal, y por 120 días, que es el tiempo de suplementación. Básicamente eso me da 45.000 kilos. Son 45 toneladas de material ensilado con las que debo contar para poder suplementar esas 25 animales por esos 120 días. Ok. Si yo tengo un 5% de pérdidas en comedero, básicamente lo que vamos a hacer entonces es dividir 45.000 kilos, que es lo que necesito,
entre 0.95. 0.95 es la diferencia entre 100 menos 5, me da 95. Y para llevarlo a porcentaje y demás, entonces vamos a pasarlo a 0.95. Entonces, 45.000 dividido entre 0.95 me da 47.368 kilos. Ok, eso es considerando las pérdidas en comederos. Y si además de esas pérdidas, entonces yo digo, bueno, y el 10% de pérdidas en almacenamiento, porque fue ensilaje en bolsa y alguna bolsita por ahí tuvo un hueco y se dañó, y, bueno, algún crecimiento de hongos que tuve, etcétera. Entonces, ese 10% también lo vamos a aplicar y es exactamente la misma dinámica. 100 menos 10 me da 90, y para hacerlo convertido a porcentaje de una vez, entonces lo hacemos en 0,90. Entonces dividimos 47.368 dividido entre 0,9, me va a dar 52.631 kilos. Quiere decir que yo necesito tener 53 toneladas de material ensilado y preparado para mi época crítica, si mis condiciones son las planteadas ahí al principio. 25 animales, 15 kilos de suplementación por animal por día y 120 días de suplementar. Básicamente, y en términos, digamos, prácticos, esto vendría siendo el proceso del ensilaje en una forma, pues, yo diría que bastante aterrizada a nivel de finca.